Mi cuñado falleció en un accidente automovilístico, y mi esposo y yo adoptamos a su hija. Realmente creí que hice lo mejor que pude por ella, dándole todo lo que mi propia hija tenía. Nunca esperé criar a una desgraciada tan desagradecida. Ella interfirió deliberadamente en el matrimonio de mi hija durante su embarazo, lo que finalmente llevó a mi hija a la muerte. Más tarde, aunque vengué a mi hija a mi manera, también sufrí 10 años de prisión como resultado. Cuando desperté de nuevo había retrocedido en el tiempo. Mi suegra intentaba persuadirnos para que adoptáramos a esta alborotadora nata. No, absolutamente no, en esta vida, definitivamente protegeré a mi hija a toda costa. Si los dioses se interponen en mi camino, mataré a los dioses. Si los budas bloquean mi camino, derribaré a los budas. Hola a todos, bienvenidos a mi canal, suscríbanse para leer novelas maravillosas todos los días. Ahora comienza la historia. Cuando me desperté de nuevo, me encontré de nuevo en el pasado. En la espaciosa sala de estar, mi suegra estaba despatarrada en el sofá, llorando y lamentándose. Tu hermano menor siempre ha sido obediente desde la infancia. Cuando no estabas en casa, siempre era tu hermano quien se encargaba de todo. Qué buena niña. ¿Cómo pudieron tener un accidente automovilístico de repente? La suegra se secó las lágrimas con la mano, su dolor se convirtió en amargura. Tu cuñada es realmente desalmada, dejando a la niña atrás y regresando a la casa de sus padres. Sí, aún no tiene 30 años, y nosotros no puedes esperar que sea leal a tu hermano. Es una lástima para Aileen, solo tiene 10 años, ha perdido a su padre y ahora a su madre. Se lamentó durante un largo rato antes de levantar la vista para mirarnos. Fingí no ver. Mientras mi esposo Berry tenía una expresión vacía. Mi esposo ha sido un hombre honesto toda su vida, aparte de suspirar y entregar pañuelos, no podía pronunciar una sola palabra. La suegra se dio cuenta de que ya no podía contar con este idiota, así que decidió ir directo al grano. Tu padre y yo nos estamos haciendo viejos, y no sabemos si viviremos para ver el día en que Aileen crezca. Si Aileen no se cría adecuadamente, ¿cómo podríamos tu padre y yo enfrentarnos a tu hermano menor después de que muramos? Hijo, después de pensarlo mucho, Aileen solo puede ser confiada a ti, eres su tío, y con tus buenas condiciones de vida, ciertamente no la tratarás mal. Otra cosa, solo tienes a Giselle como tu hija, criando a una más no sería mucho problema. Después de hablar, mi suegra miró a Berry con ojos expectantes, y finalmente me di cuenta, así que había renacido un mes después del accidente automovilístico de mi cuñado. El accidente de mi cuñado se debió a conducir ebrio, lo que lo convirtió en la parte culpable. No solo no recibimos ninguna compensación por su muerte, sino que también tuvimos que pagarle a la otra parte una gran suma. Después del funeral, mi cuñada regresó directamente a la casa de sus padres, dejando solo al niño atrás. En mi vida anterior, mi suegra también usó persuasión persistente como esta para lograr que adoptáramos a la niña. En ese momento, aunque reticente, también sentí lástima por una niña de 10 años que había perdido a ambos padres, así que acepté a medias. Puedo decir que la traté bien, tenía todo lo que mi hija tenía, e incluso cosas que mi hija no tenía, solo para evitar cualquier percepción de favoritismo. Poco sabía que siempre había estado celosa de mi hija, mientras mi hija estaba embarazada. Sedujo deliberadamente a su esposo, causó la trágica muerte de mi hija en casa, con la madre y el feto perdidos. Después, incluso tuvo el descaro de decir que aunque la adoptamos, nunca tuvo un solo día cómodo en nuestra casa. Afirmó que siempre la tratamos de manera diferente. Dijo que nuestra hija biológica podía gastar en costosas lecciones de arte y baile, mientras que solo asistió a una escuela vocacional. La hija posee varias propiedades, pero no tiene ni una sola. Nunca considera que cuando las inscribimos en clases particulares, las inscribimos a ella y a la hija juntas. Fue su propia elección dejarlo. Se quejó de que bailar era muy difícil y pintar muy aburrido, haciendo un escándalo hasta que dejó de asistir. También es porque no estudió mucho que no pudo entrar a la universidad. La casa y todas estas cosas se las dejaron a mi hija mis padres. ¿Podría ser que ella también quiera luchar por esto? Después de todo lo que hemos hecho, todo lo que obtuvimos de ella fue una acusación de favoritismo. Cuando vi a mi hija tirada en el suelo cubierta de sangre, me odié por ser tan ingenua y perdonadora. Si no hubiera cedido en ese entonces, mi hija no habría tenido un final tan trágico. Ahora que me han dado la oportunidad de comenzar de nuevo, mi máxima prioridad es proteger a mi hija. Nunca dejaré que esa alborotadora nata vuelva a poner un pie en mi casa. Todavía estaba pensando cuando mi suegra continuó hablando. Cuando nuestra familia estaba pasando por dificultades y no podía permitirse el lujo de mantenerlos a ambos, tu hermano menor no dudó en salir a trabajar para que pudieras ir a la universidad. Hijo mayor, el éxito que tienes hoy es todo gracias a tu hermano menor. No debes ser desagradecido. Mi esposo parecía entusiasmado como si le hubieran lavado el cerebro. A mamá,
no te preocupes, trataré a Aileen como a mi propia hija, mañana traeré a Aileen a casa. Berry estaba haciendo promesas solemnes cuando de repente interrumpido, no estoy de acuerdo, la madre de Aileen sigue viva y no ha dicho explícitamente que ya no quiera a Aileen, no sería apropiado que la tomáramos indirectamente además. Criar a un hijo es una gran responsabilidad, no es como cuidar un gato o un perro, a mamá y papá, todavía no son tan mayores, y Aileen estaría bien cuidada por ustedes, si tuviéramos la capacidad, definitivamente ayudaríamos un poco para ser honesto. Mis suegros son bastante divertidos, favorecen al hijo menor sobre Berry, son los mayores, naturalmente también prefieren a la esposa del hijo menor sobre mí, la esposa del hijo mayor. Cuando mi cuñada tuvo un bebé, mi suegra no solo dio decenas de miles, sino que también se encargó de todo, proporcionando toda la fórmula y los pañales del bebé, pero cuando di a luz a mi hija, usaron su edad como excusa, no solo no vinieron a ayudar, apenas preguntaron al respecto, no soy una persona mezquina, ni esperaba nada de ellos siempre y cuando Berry esté comprometido de todo corazón con nuestra vida juntos, todas estas cosas son solo nubes pasajeras, pero no esperaba que el primero en saltar y contradecirme justo después de que terminé de hablar fuera Berry. Elsa, ¿cómo puedes decir eso? La madre de Aileen es exactamente el tipo de persona que sabes que es, en el momento en que murió su hijo, regresó a la casa de sus padres, definitivamente se volverá a casar más tarde, y no podemos dejar que se lleve al hijo de nuestra familia a otra casa. Además, Aileen es solo una niña que no come mucho, piensa que es como criar a un segundo hijo, un segundo hijo, de todos modos no comparte ni una gota de parentesco sanguíneo conmigo. Berry, el mayor defecto de esta persona es sentirse siempre en deuda con su familia, cree que como pudo ir a la universidad mientras que su hermano menor no, le debe algo a su hermano, pero nunca se detiene a considerar, con el rendimiento académico de su hermano, ¿podría siquiera haber entrado a la universidad? La capacidad intelectual de ese hermano menor es tal que podría quedarse dormido mientras apretaba tornillos en la fábrica y terminar destrozando maquinaria que vale cientos de miles, escuchando audiolibros en el trabajo, bebiendo y jugando mahjong después del trabajo. Cada mañana comienza con un trago de licor para pasar el día, de lo contrario simplemente no puede funcionar. Su conducción ebria realmente fue un final apropiado para él. Berry, cuando entró a la universidad, sus padres no pagaron un solo centavo, su matrícula estaba cubierta por préstamos estudiantiles, que pagó él mismo después de graduarse, y sin embargo, todavía piensa que su familia lo trató increíblemente bien. Realmente no lo creo. Quiero etiquetarlo como un niño de mamá o el guardián de un hermano, pero su comportamiento encaja perfectamente con la descripción. Su madre derramó algunas lágrimas frente a él e inmediatamente aceptó adoptar un niño sin siquiera discutirlo conmigo. Una sonrisa fría se curvó en la comisura de mis labios. De todos modos, no estoy de acuerdo. Si realmente quieres quedártelo, entonces volveré a casa de mis padres con Giselle. Descúbrelo tú mismo. Después de escuchar esto, la suegra escupió con disgusto. La gente realmente te abandona cuando ya no eres útil, y esto viene de su propio tío y tía. Tu hermano acaba de morir, y ahora Aileen se ha convertido en una carga. ¿No tienes miedo de que la gente te señale con el dedo? Después de que terminó de hablar, comenzó a jadear pesadamente como si fuera a desplomarse en cualquier segundo. Berry se sobresaltó tanto que inmediatamente comenzó a darle palmaditas en la espalda para calmarla. Elsa, ya es suficiente, mira cuánto has enojado a mamá, es el hijo de mi propio hermano. Observé en silencio a mi suegra actuar. Lo tratas como a un hermano, pero ¿alguna vez te ha tratado como tal? Cuando te rompiste un hueso hace unos meses, tu hermano siquiera preguntó una vez, ¿alguna vez ha visitado a nuestra hija cuando estaba enferma? Además, solo estuve en desacuerdo con traerlo a nuestra casa. Tengo algo que decir sobre cómo lo ayudas de otra manera. Mi suegra no pudo quedarse quieta en el momento en que mencioné a su hijo menor favorito, su dedo prácticamente me estaba pinchando la cara. Basta. Ustedes dos están actuando frente a mí, pasando por todos estos problemas solo porque no quieren cuidarlo. Tu padre y yo aún no hemos muerto, lo criaremos nosotros mismos. Después de hablar, la suegra cerró la puerta de golpe y entró en el dormitorio. Berry la persiguió unos pasos, solo para que la puerta le di un golpe en la cara, dejándolo con una expresión de disgusto. Elsa, ¿cómo puedes hablarle así a mamá? Aileen es mi sobrina. Si no la cuido, ¿no empezará a chismear? Le lancé una mirada molesta. ¿Quién no tiene nada mejor que hacer que obsesionarse con los asuntos turbios de su familia? Además, la vida se vive para uno mismo. ¿Hablaste conmigo antes de traer a otro niño a casa? ¿Consideraste siquiera los sentimientos de Giselle?
Antes, cuando él voluntariamente se hacía el hermano mayor y le daba dinero en secreto a su hermano menor, no interferí. Pero ahora que amenaza mi sustento y el de nuestro hijo, me niego rotundamente a aceptar. Tenía la intención de contarle en privado sobre el renacimiento y compartir mis preocupaciones. Ahora, al ver su rostro sombrío, ya no tengo ganas de decir nada. Después de eso, Berry hizo varios intentos más, pero nunca acepté. Creía obstinadamente que mi negativa a dejarlo adoptar a Eileen era simplemente egoísmo. Si de verdad fuera egoísta, ¿por qué habría fingido no saber cuando él apoyaba a su familia abierta o secretamente? Simplemente no quería poner a mi hija en peligro. Sé exactamente lo que mi suegra está tramando. ¿Acaso no quiere que Eileen sea como mi propia hija y herede los bienes de nuestra familia en el futuro? Es ridículo. ¿Cuántas de las pertenencias de la familia pertenecen en realidad a Berry? Son todos regalos de dote de mis padres. Mucho antes del matrimonio, al ver su actitud calculadora, ya había hecho el notario de la propiedad para evitar que algún sinvergüenza se aprovechara de mí. ¿De verdad creen que nosotras, las únicas hijas de familias adineradas, somos tontas? Debido a este incidente inicié una guerra fría con Berry. Pensé que para entonces, la familia de Berry habría renunciado a la idea de la adopción. Nunca imaginé que solo una semana después, justo después de salir del trabajo, vería a Eileen en casa. Vidas pasadas y presentes. Veo su rostro una vez más, apenas pude resistir el impulso de destrozarla. En mi vida anterior, fue así, con esa cara inocente. Paso a paso empujó a mi hija al abismo. Eileen retrocedió unos pasos con miedo al ver mi mirada, hablando con un dejo de agravio. No le gusto a la tía. Eileen hizo algo mal. ¿Puedo cambiar? Por favor, no me desagrade. Berry salió apresuradamente de la cocina al escuchar esto, todavía con un delantal puesto. Eileen, te equivocas. ¿Cómo es posible que no le gustes a la tía? Berry me llevó a un lado. Mamá ha tenido dolor de pierna estos días. Deja que Eileen se quede con nosotros unos días. Forzó una sonrisa, me quitó el bolso del hombro y me dio un masaje. Cariño, solo hazlo por mi bien. Eileen acaba de perder a su padre y se siente muy deprimida. Puse los ojos en blanco por dentro. Definitivamente esta fue idea de los padres de Berry, encontrar una excusa para dejar a Eileen en nuestra casa. Si hubiera cedido incluso un poco, Eileen probablemente terminaría quedándose aquí para siempre. Realmente quería enviarla lejos de inmediato, pero tenía miedo de ser demasiado confrontativo y dañar mi relación con Berry. Aunque era ciegamente filial, todavía era bueno conmigo y nuestra hija. Decidí soportarlo por ahora y esperar la oportunidad adecuada. Una hora después, mi hija regresó y se emocionó al ver a esta hermana mayor, molestando constantemente a Eileen para que jugara con ella. Las cosas inevitablemente se movían en la dirección de la vida anterior. Y estaba tan aterrorizada que no podía sentarme ni dormir en paz. Ante mis ojos había dos niñas jugando inocentemente. Sin embargo, mi mente estaba llena de imágenes de mi hija tendida en un charco de sangre en su vida pasada. Mientras Eileen aparecía cerca de mi hija, no me atrevía a apartar la vista de ellas ni por un segundo, temiendo que algo terrible pudiera suceder en esta vida. Debo cambiar la naturaleza ingenua de mi hija. Algo sucedió antes de que pudiera actuar. Regresaba a casa del trabajo y ni siquiera había entrado por la puerta cuando escuché llorar a mi hija. Abrí la puerta apresuradamente para encontrar a mi hija parada sola, Eileen cubriendo la cara y apoyándose en Berry. Berry regañó enojado a mi hija, al verme. Mi hija inmediatamente corrió, llorando y diciendo que papá le había hecho daño. Al ver la carita manchada de lágrimas de mi hija, mi corazón dolió insoportablemente. Una mirada aguda inmediatamente se disparó hacia Eileen, la alborotadora que había revolucionado nuestra casa. Mira a tu propia hija malcriada, tan joven pero con una mente tan malvada. Mira cómo se quemó Eileen. Berry señaló las marcas rojas de Eileen en su cara, empujándola frente a mí. Eileen dijo que su hija le dijo que saliera inmediatamente, que dejara su propia casa. ¿Le dijiste algo a nuestra hija que la hizo aprender a hacer bromas a una edad tan temprana? No te gusta Eileen, lo sé, podrías habérmelo dicho, pero ¿cuál es el significado de instigar a tu hija a lastimar a alguien? Empujé a la lastimera Eileen. Tenía miedo de perder el control y darle una bofetada en la otra mejilla hasta ponerla roja al siguiente segundo. No hacía falta preguntar porque ya sabía que debía ser obra de Eileen. Hice que Berry y Eileen explicaran lo que pasó primero, y yo seguía deteniendo a mi hija cada vez que intentaba interrumpir. Las dos se enfrentaron, diciendo que su hija y Eileen estaban viendo la televisión en la sala de estar cuando discutieron por cambiar de canal. La hija dijo que esta era su casa con su madre y quería echar a Eileen, incluso salpicándole agua caliente en la cara.
me reí por dentro. Si mi hija fuera tan capaz, le daría un aplauso. En mi vida anterior, no habría terminado siendo asesinado por Eileen. Continuó Berry, diciendo que su hija no solo se negó a admitir su error, sino que también acusó falsamente a Eileen de echarse agua en la cara. Berry vio que su hija seguía sin arrepentirse y la abofeteó. Solo tiene unos pocos años ahora y ya sabe mentir. Vi a Berry patear el suelo con frustración, sospechando que el vaso de agua había sido vertido directamente en su cerebro. Hicimos un pacto desde el momento en que nació nuestra hija, nada de castigo físico. Solo comunicación y orientación cuando cometiera errores. Mi hija, a quien he querido desde que era pequeña, es alguien a quien no le pondría un dedo encima. ¿Cómo se atreve un hombre adulto a poner las manos sobre una niña tan frágil? Terminé de hablar. Reprimí mi ira y miré a Berry. Berry asintió. Levanté la mano, reuní todas mis fuerzas y lo abofeteé. Esta bofetada es por ti, por golpear a Giselle sin pedir una explicación. Me volví hacia mi aturdida hija. Giselle, recuerda esto: si alguien se atreve a intimidarte, te defiendes. Nadie es una excepción. Berry, quizás herido en su orgullo masculino por esa bofetada, inmediatamente se levantó y agarró mi brazo ferozmente, sus ojos enrojecidos de ira. Esta casa les pertenece a ustedes dos mujeres, ¿no es así? Eileen no puede quedarse y yo tampoco. Sonreí. ¿Qué piensas? ¿Quién es el forastero en esta familia? No tienes idea de qué pasó exactamente. Giselle, cuéntanoslo. Me quité de encima la mano de Berry y le di a mi hija una mirada alentadora. Mamá, es mi hermana quien me está incriminando. Quise cambiar de canal pero mi hermana no me dejó. Ella fue la que derramó el agua, e incluso dijo que nos echaría a mamá y a mí. Me burlé del acto inocente de Eileen. Hay vigilancia en la sala de estar. ¿Por qué no miramos las imágenes para ver qué pasó realmente? Vi claramente a Eileen temblar ante estas palabras. Su rostro palideció de miedo. Salió de detrás de Berry y dijo con generosidad forzada: tía, está bien, sé que mi hermanita no lo decía en serio, así que por favor no la castiguen. Qué broma. Desde que Eileen se mudó al segundo día, instalé cámaras de vigilancia por toda la casa. He estado esperando este día, ignorando los intentos de Eileen de detenerme. Seguí adelante y encendí las imágenes de vigilancia. La expresión de Berry era incómoda y cómica cuando vio a Eileen verterse agua caliente en la cara en la grabación. Después de todo, incluso los adultos no pueden evitar gritar de dolor cuando se escaldan. Sin embargo, esta niña le sonreía maniáticamente a mi hija mientras se la vertía encima. Berry no creía que Eileen, una simple niña, recurriría a tales tácticas de falsa acusación. Algo vacilante habló. ¿Podría haber algún malentendido en esto? Eileen, al darse cuenta de que había sido expuesta, inmediatamente cayó de rodillas con un ruido sordo. Lo siento, tío, lo siento, tía, no era mi intención, solo quería que me prestaras más atención. Es mi culpa. Estaba celoso de que mi hermana tenga el amor de mamá y papá, pero no tengo padre, y mamá tampoco me quiere. Solo quería que me quisieras un poco más. Berry todavía estaba enojado, pero al escuchar estas palabras, sintió una punzada de dolor. Levantó a Eileen del suelo. Cariño, ya que el asunto se ha aclarado, dejémoslo así por ahora. Eileen aún es joven y no quiso hacerlo. Después de todo, la niña ha perdido a sus padres para enseñarle. Si la criamos a nuestro lado y la guiamos adecuadamente, seguramente mejorará. ¿Qué piensas? No respondí. Berry, solo recordé mi vida pasada cuando Eileen, después de causar la muerte de nuestra hija, se arrodilló en el suelo de la misma manera lastimera, suplicando mi perdón. Dijo que siempre había resentido porque nuestra hija recibía tanto más amor de nosotros, a pesar de que la habíamos adoptado. En nuestros corazones, la posición de nuestra hija siempre estaba por delante de la suya. Ese rostro malicioso se superpuso con el de Eileen de 10 años frente a mí. No pude evitar soltar. Preguntaste por qué mi hermana recibe tanto amor de nosotros, ¿no? Porque ella es mi hija biológica, nació en esta familia y merece una vida tranquila. No permitiré que nadie le haga daño. Berry pareció sobresaltado por mis palabras y me detuvo con desaprobación. Cariño, eso es demasiado duro. Eileen solo tiene 10 años. ¿Qué entiende ella? ¿Cómo puede un adulto como tú ser tan mezquino con una niña? Miré a Berry con profunda decepción. Se supone que es el padre de Giselle, pero ni siquiera defiende a su propia hija. Desde el principio, hizo daño a su hija sin siquiera preguntar los hechos y ahora, sabiendo muy bien que ha sido agraviada, hace la vista gorda. Solo se preocupa por su sobrina. Estoy tan decepcionada. Miré a Berry a los ojos y dije palabra por palabra: Berry, fue Eileen quien intimidó a Giselle primero. Intimidó a tu propia hija. Te doy una última oportunidad, mándala lejos. No puedo mantener una bomba tan escondida cerca de mi hija, como esperaba. Berry no estuvo de acuerdo.
mirando sus ojos suplicantes que dudó en hablar, sabía que esta relación podría haber llegado a su fin. En el momento en que renací, tomé una decisión. En esta vida seguramente protegeré a mi hija a toda costa, cualquiera que lastime a mi hija será tratado, incluso si esa persona es su propio padre. Desde que falleció mi cuñado, su actitud hacia mí y nuestra hija ha cambiado en estos últimos meses. Antes admiraba a Berry por trabajar de forma independiente y pensar por sí mismo, aunque apoyaba financieramente a nuestros padres, emocionalmente estaba separado de su familia original. Ahora, en su corazón, el estado de nosotros, madre e hijo, ya ha caído detrás de esa familia golpeada por la desgracia. Puedo entender cómo los desastres repentinos pueden desencadenar una simpatía abrumadora, Berry, y cómo las emociones en el calor del momento pueden llevar a acciones que dañen los intereses de mí y nuestro hijo, pero en el momento en que la balanza se desequilibre, la estabilidad de esta familia dejará de existir. Cerré los ojos por un momento, arreglé la ropa de mi hija y me senté en el sofá abrazándola. Con calma, le dije a Berry: «Vamos a tomar un divorcio». Berry abrió los ojos de par en par. «¿Te estás divorciando de mí por esto?». «Sí, precisamente por esto. No permitiré que mi hija tenga un padre biológico que permanezca indiferente cuando la acosan». La hija se aterrorizó al escuchar la palabra divorcio, pensando que era por ella que sus padres se estaban separando. «Mamá, papá, me equivoqué, por favor no se divorcien, prometo que no chivaré más, y no pelearé con mi hermana, por favor no se divorcien». Eileen, después de todo, es solo una niña y también se asustó con la mención del divorcio. «Tío, tía, por favor no se divorcien, se los ruego». Mientras hablaba, comenzó a arrodillarse en el suelo nuevamente inclinándose ante mí. Berry, al ver esta escena, pareció recordar algo y bruscamente levantó a Eileen del suelo. «Eileen, vámonos, si esta familia no nos recibe, nos iremos». El resultado final fue que Berry se fue furioso, llevándose consigo a su querida sobrina. En casa esa noche le conté a mi hija muchas historias, cuentos del granjero y la serpiente, de invitar a un lobo a la casa de uno. La hija fue expuesta por primera vez al lado feo de la naturaleza humana y le resultó difícil de aceptar. Berry inicialmente pensó que solo estaba tratando de asustarlo, poco esperaba que el día después de que se fuera, le enviaría el acuerdo de divorcio por correo electrónico, y solo entonces se dio cuenta de que hablaba en serio. Se apresuró a volver a casa para rogarme que no me divorciara de él. Dije que estaba bien, con la condición de que no pudiéramos adoptar a su sobrina. Luego me miró con una expresión especialmente inescrutable y dijo: «Mi madre tenía razón, eres una mujer especialmente desalmada». Me separé de Berry en malos términos. Justo después de esta separación, no vi a Berry durante muchos días. No fue hasta una semana después, justo cuando llegué a casa y estaba a punto de abrir la puerta, Eileen salió repentinamente de la nada, dejándose caer para arrodillarse ante mí otra vez, inclinándose con fuertes golpes. Mientras se inclinaba, seguía suplicando: «Tía, por favor, te lo ruego, no te divorcies del tío», porque la fuerza era tan fuerte que con solo unos pocos golpes, la frente de Eileen estaba cubierta de moretones. Luego comenzó a abofetearse la cara repetidamente. Justo cuando estaba horrorizado por esta escena, Berry apareció de repente, sostuvo a Eileen en sus brazos, regañándome por poner las manos sobre una niña de solo unos años. Originalmente quería mantener a esta familia por el bien de nuestros muchos años de matrimonio, pero ahora parece que ya no hay necesidad de mantenerla más. Dijo que incluso si no solicito el divorcio, lo haría. Finalmente Berry apartó a Eileen, y Eileen me dio una sonrisa maliciosa y triunfante. Tengo que decir que en realidad siento ganas de levantar el pulgar, realmente agradecido por sus tácticas divisivas que ayudaron a Berry y a mí a divorciarnos con éxito. Después de obtener el certificado de divorcio, llevé a mi hija a una gran comida. Cuando regresé a mi puerta, vi una pila de basura apilada en el pasillo. Pensé que era Berry quien estaba moviendo y organizando cosas, pero cuanto más miraba, más se parecían los artículos a los míos y a los de Giselle. La puerta de entrada estaba abierta de par en par. Eileen todavía estaba adentro trabajando. «Tía, ya que estás divorciada de mi tío, date prisa y múdate, no demores la mudanza de la nueva tía. Ya te preparé el equipaje. De ahora en adelante, la habitación de tu hermana pequeña será mía». No pude evitar reírme a carcajadas. No me extraña que intentara repetidamente abrir una brecha entre Berry y yo, orquestando una serie de maniobras turbias para empujarnos hacia el divorcio. Así que de aquí es de donde surgió todo. Lástima que alguien tan joven pudiera ser tan intrigante pero tan ignorante de la ley. Me casé con Berry justo después de graduarme. En ese momento Berry no tenía dinero, y sus padres se negaron a comprarle una casa o un auto, así que la casa en la que vivimos ahora me la compraron mis padres, incluida la propiedad de alquiler en el Distrito Oeste, que también era parte de mi dote. Ahora que estamos divorciados, naturalmente,
Él es el que tiene que irse. Hice una llamada a la policía y otra a Berry. Media hora después, todos habían llegado. Berry guió a Eileen mientras los llevaban a la estación de policía para interrogarlos por cargos de allanamiento ilegal a una residencia. Eileen, al ser menor de 14 años, estaba exenta de responsabilidades administrativas de detención. La policía dijo que era un castigo menor por una lección importante, ordenándoles a los dos que restauraran todo en la casa a su estado original. Después de todo este drama, Berry fue completamente humillado. Al final, no pudo enfrentarnos a mí y a Giselle, yéndose sin nada. Al principio, mi hija se despertó sobresaltada varias veces por la noche, pero con el tiempo se adaptó en esta vida. No solo le enseñé a mi hija a ser gentil y amable, también le enseñé a tener una ventaja. Tiene que aceptar el hecho de que no todos la amarán incondicionalmente, ni la familia ni los hombres. Mi hija y yo estamos bien. Berry está causando problemas nuevamente. Los padres de Berry viven en un viejo apartamento de 2 habitaciones. Antes, sus padres tomaron la habitación principal. Eileen se quedó en la más pequeña. Se divorciaron y se quedaron sin nada. Berry fue completamente rechazado por su familia. Silenciosamente instaló una pequeña cama en la sala de estar él solo, guardándola durante el día y sacándola de nuevo por la noche. Este era un mundo aparte de sus condiciones de vida anteriores. Nunca tuvo que preocuparse por nada antes. Siempre había una deliciosa comida, lo esperaba en casa, y yo planchaba su ropa y la colgaba en el armario. El dinero tampoco fue una preocupación para él, ya que aparte de nuestros salarios, también teníamos subsidios de alquiler. Sin estrés financiero, la vida era bastante cómoda, pero desde que Berry llegó a casa, ha estado trabajando como un buey viejo. Sus padres no sienten ninguna pena por él, todavía cuentan con exprimirle algo de dinero para la jubilación. Ahora tiene que cocinar para sus padres después del trabajo todos los días, lavar los platos después de cocinar y fregar el piso después de lavar los platos. Nunca un momento para sí mismo, sin mencionar todos los gastos de la casa, que recaen completamente sobre sus hombros. Y a pesar de todo esto, sus padres todavía encuentran fallas en todo. Eileen todavía intentó delirantemente persuadir a Berry para que regresara a la casa grande. Cuando descubrió que la casa era mía, se quedó completamente atónita. Medio año después del divorcio, Berry parecía tener algunos arrepentimientos. Nos hemos encontrado cerca de mi casa más de una vez. Naturalmente sabía lo que estaba pensando. En solo unos pocos meses, se había vuelto casi irreconocible de lo que era antes. Solía ser siempre pulcro y enérgico, pero ahora estaba sin afeitar y con el pelo desordenado. La ropa era la misma que antes, pero ahora estaba arrugada y desordenada. Divagaba sobre su vida después del divorcio, tratando de ganarse mi simpatía, pero no tengo intención de volver con él. Durante estos días separados, recordé muchos detalles de nuestra vida pasada que había olvidado deliberadamente. Después de que mataran a nuestra hija, Eileen se arrodilló en el suelo suplicando mi perdón. Berry estaba desconsolado. Dijo que nuestra hija era demasiado sensible y que no era culpa de Eileen. Incluso le redactaron una carta de perdón. Un hombre como él simplemente no es digno de ser padre. Después de que lo rechacé, Berry se fue con la cabeza gacha. Regresó varias veces después, incluso comprando ropa bonita especialmente para su hija. Es una pena que mi hija ya hubiera visto a través de su verdadera naturaleza y ya no quisiera mantener una relación padre-hija con él. Berry regresó abatido. Después del divorcio puse toda mi energía en mi carrera y la educación de mi hija. Ver a mi hija admitida con éxito en una escuela secundaria de primer nivel debería haber sido una ocasión feliz. Después de estudiar durante más de medio año, sus calificaciones bajaron inexplicablemente. Le pregunté la razón varias veces, pero mi hija dudó y no lo dijo. Pensé que tal vez mi hija había entrado en la adolescencia. Posiblemente tuvo un enamoramiento temprano o se volvió más sensible emocionalmente. Aunque sus calificaciones empeoraron, hice todo lo posible por comprenderla. Después de todo, es la edad en que comienza la primera floración del amor. Hasta que un vídeo de acoso escolar se volvió viral y podría haberme abofeteado 2 veces en arrepentimiento. La que estaba presionada contra el macizo de flores congelado en medio del vídeo, con agua de nieve vertida sobre su cabeza, era mi hija, rodeada de 3 o 5 chicas que se reían y se burlaban mientras la sujetaban y le rasgaban la ropa. El líder sostenía un picahielos afilado en su mano, apuñalando a la hija repetidamente. ¿Qué te parece? Congelé esto especialmente para ti. Podría matarte con esto y nadie me atraparía. Jajaja. ¿Quién creería que el arma homicida podría simplemente desaparecer?
el vídeo estaba lleno de nada más que lenguaje vil en la pantalla. Lo que es aún más detestable es que esa miserable mujer en realidad apuntó el picahielos hacia las partes privadas de su hija. Inconscientemente, las lágrimas corrieron por mi cara, simplemente no podía soportar mirar más. Me limpié la cara y busqué la información del editor. El vídeo fue grabado desde un ángulo oculto y la persona que lo expuso no se atrevió a revelar nada, solo se compartió la ubicación de la escuela, junto con una oración, porque tengo cada vez menos ganas de ir a la escuela. Le envié un mensaje privado al bloguero, explicándole que la persona en el vídeo era mi hija y le pedí ayuda para reunir pruebas. Luego conduje hasta la escuela de mi hija y la llevé a casa. Mientras guiaba suavemente la conversación, le mostré a mi hija una captura de pantalla del vídeo con solo una mirada. Sus lágrimas comenzaron a fluir incontrolablemente, pero ya no se arrojaba a mis brazos en busca de consuelo como lo hacía de niña. Incapaz de resistirse, la acerqué y le acaricié suavemente la espalda. Mamá, siempre me enseñaste a ser fuerte, pero todavía no podía soportarlo. No sé por qué me intimidan. Quería contraatacar, pero había demasiados. Pensé que podía manejarlo yo misma. No quería preocuparte. Mi hija y yo nos abrazamos y lloramos amargamente, sintiendo como si nuestros corazones estuvieran siendo cortados por cuchillos. Solo quería evitar que se convirtiera en una niña ingenua e inocente como en su vida pasada, así que seguí inculcándole la necesidad de ser fuerte, pero una vez más, apliqué mal mis esfuerzos. Quería que aprendiera a ser fuerte para protegerse, a no fingir fuerza y soportar todo sola. Es culpa de mamá por no enseñarte algo aún más importante. Cuando te encuentras con un problema que no puedes resolver, debes aprender a pedir ayuda. Este asunto debe abordarse adecuadamente. Al día siguiente tomé el informe del examen médico y fui a la escuela con mi hija. Encontré a la maestra y al decano para reportar el incidente de acoso escolar. Tomaron el informe, lo miraron e intercambiaron miradas. En realidad, se fueron juntos, dejándonos a mí y a mi hija solas en la oficina. Después de esperar media hora, el decano regresó con una expresión de disculpa. Padre, nos preocupamos por todos los niños, pero no hay forma de probar que este incidente sucedió en nuestra escuela. La maestra dijo que generalmente se llevan bien, tal vez fue solo un juego brusco entre los niños. Estas lesiones podrían no haber sido causadas de esta manera. Mi temperamento se encendió instantáneamente. No pude evitar tirar el informe de lesiones sobre la mesa. ¿A esto le llamas una pelea de niños? No quería nada más que abofetear a ese jefe de departamento calvo. Su cara era la viva imagen del decano sarcástico de mis días de escuela. El vídeo de acoso ya es tendencia, eso no prueba nada. Saqué mi teléfono para buscar en mis marcadores. Se fue. Ese vídeo de acoso que era tendencia en realidad ha desaparecido. Revisé la página de inicio del blogger en mi lista de mensajes privados, y la cuenta se ha configurado como privada. Señora, por favor, cálmese, no se emocione. ¿Cómo puede tomarse las cosas en línea en serio? Ustedes, los padres, solo pasan demasiado tiempo desplazándose por vídeos cortos. Es por eso que están descuidando la educación de sus hijos. Algunos estudiantes también son víctimas del entorno tóxico en línea a una edad tan temprana. En lugar de concentrarse en sus estudios, están ocupados creando problemas todo el día. Estoy tan enojado que podría reír. Entiendo muy bien toda esta ridícula maniobra. La escuela debe haber rastreado en secreto a ese estudiante para eliminar el vídeo. Todo para proteger su reputación. Bien, quieres barrer las cosas bajo la alfombra, pero estoy decidido a hacer una escena. De vuelta en casa, le pedí a mi hija que compilara una lista de acosadores y una cronología de incidentes. Desde el primer incidente de acoso en el primer semestre de 7º grado hasta ser acosado una vez cada semana o dos recientemente. Entre la lista de acosadores, allí estaba Eileen, temiendo que los eventos de la vida anterior se repitieran. Movilicé todos los recursos a mi disposición para investigar a fondo todo el asunto. Escudriñé a cada uno de los amigos de mi hija, tratando de encontrar al estudiante que había subido el vídeo en ese entonces, pero de repente, mi hija dijo que no quería seguir con la investigación, que quería transferirse de escuela. En lugar de que ser mirado con ojos extraños todos los días, es mejor irse. Lo más importante, su mejor amiga también se va. Invité a sus amigos y padres a nuestra casa como invitados. Cuando surgió el tema del acoso escolar, sus expresiones cambiaron y todos guardaron silencio. De repente me di cuenta de que la verdad que había estado buscando desesperadamente estaba frente a mí. Después de repetidos interrogatorios, el niño finalmente no pudo soportarlo más. Papá, mamá, realmente he tenido suficiente, no hice nada malo. Entonces, ¿por qué deberíamos irnos sin decir una palabra solo porque la escuela me expulsó?
Son los acosadores los que deben ser castigados. Los padres del niño me miraron con expresiones de disculpa, ofreciendo continuamente sus disculpas. La escuela rastreó la IP hasta el dormitorio. No es que no quisiéramos ayudar. Gastamos todo nuestro dinero para que nuestro hijo ingresara en una escuela tan buena. Ven, este niño siempre ha querido ser un héroe desde que era pequeño, pero ser un héroe no es tan fácil. Entre esos estudiantes problemáticos estaba la hija del decano de académica, la querida nieta del subdirector de la oficina de educación. El decano Chin nos amenazó, diciendo que no podríamos asistir a ninguna escuela en toda la ciudad, y llevaremos a Ben de regreso a nuestra ciudad natal. No tenía idea de que la oficina de educación decidía tuviera un subdirector así. Llamé a mi padre, que acababa de jubilarse a un puesto secundario, y me confirmó el asunto. Padres de Ben, no deberían ser ustedes quienes se vayan. Los malos deberían pagar por esto como padres. Deberíamos ser nosotros quienes protejamos a nuestros hijos. Si todos retrocedemos, ¿cómo pueden nuestros hijos seguir esperando el mañana? Ben asintió y rápidamente sacó su teléfono. Haré caso a la tía. En realidad, todavía tengo muchas pruebas. El director Chin a menudo manosea en secreto los traseros de las alumnas. Más tarde, esas estudiantes fueron transferidas misteriosamente. Originalmente quise publicarlo en línea para seguir exponiéndolo, pero la escuela me amenazó, diciendo que si hacía algo más para dañar la reputación de la escuela, me encarcelarían. Tomé el teléfono, miré la larga serie de vídeos y me burlé. Él debería ser el que vaya a la cárcel. Copié la evidencia del teléfono de Ben en la computadora. Diles a los padres de Ben que no se apresuren a retirarlo de la escuela todavía hay una oportunidad de cambiar las cosas. Contacté a amigos de los medios y presenté un informe de nombre real contra Chin, el director de asuntos académicos en la escuela secundaria Sitia número 3, haciendo la vista gorda ante el acoso escolar, amenazando a los testigos para que abandonen los estudios y acosando sexualmente a varias estudiantes. Desdibujé los rasgos de identificación de las chicas victimizadas y publiqué el vídeo en línea. Rápidamente subió a la cima de las listas de tendencias. Innumerables personas dejaron comentarios a continuación, etiquetando a sus amigos y familiares que trabajan o estudian en la tercera escuela secundaria. Algunos padres de las víctimas se presentaron, dispuestos a dejar que sus hijos sufran daños. Una vez más, pero individuos más valientes estaban dispuestos a dar un paso al frente y exponer las fechorías de los villanos. Las autoridades pertinentes iniciaron rápidamente una investigación. El director fue suspendido inmediatamente por la escuela. La investigación reveló que había abusado y violado a 19 alumnas menores de 14 años, lo que resultó en 3 embarazos y abortos forzados. A lo largo de su carrera, afirmó falsamente ser el yerno del subdirector de la oficina de educación y aceptó sobornos por un total de más de 200.000 yuanes de los padres en múltiples ocasiones. Por el resto de su vida, permanecerá tras las rejas. Ciudad. El incidente de acoso escolar en el tercer instituto también fue investigado a fondo. El tema de si los menores deben asumir la responsabilidad penal por sus crímenes se ha convertido una vez más en una búsqueda candente. Nunca esperé volver a ver a Aileen y Berry en una reunión de reflexión sobre el acoso estudiantil. Berry trajo a Aileen para hablar, pero yo hablé primero. Berry, una vez más has permitido que Aileen lastime a nuestra hija. Berry parecía indefenso. Elsa, realmente no sabía que la víctima era nuestra hija. Aileen también estaba siendo coaccionada por la hija del director. No tenía ni idea de que la chica acosada era Giselle. ¡Qué ingenua! ¿Cómo he pasado 10 años con alguien tan ingenua? La Aileen que estaba detrás de ella aún tenía esa falsa expresión de inocencia, pero cuando la miré, sonrió con malicia. Esa expresión me sobresaltó. Era exactamente la satisfacción vengativa de Aileen tras causar la muerte de su hija. Si has venido a disculparte está bien, pero ahórrate las tonterías. Me di la vuelta para irme. Berry me persiguió con insistencia. Elsa, ¿cómo puede ser esto una tontería? Aileen también es una víctima. No quiero que este asunto afecte la relación entre nuestra familia. Me detuve en seco y le indiqué una dirección. Los agresores y sus padres estaban sentados allí. Miró a mi alrededor y notó que los otros niños acosados y sus padres lo miraban con enojo. Luego se alejó torpemente. Escuché las declaraciones de arrepentimiento de cada acosador. Todos señalaron con el dedo a la hija del director Chen. Cuando el muro comenzó a derrumbarse, todos lo empujaron. Dado que el acoso no causó lesiones graves, los delincuentes juveniles recibieron un trato indulgente. Al final, el único resultado fue la expulsión del grupo acosador.
Afortunadamente finalmente logramos que Giselle y Ben se dieran cuenta de que debían atreverse a enfrentarse a la injusticia. Evitar constantemente los problemas nunca los resolverá. Más importante aún, tengo una nueva sospecha sobre Aileen. Si pudiera despertar renaciendo, sería posible que ella también pudiera. Después de este incidente los padres de Berry sintieron aún más que habían descuidado el cuidado de Aileen. A una edad tan temprana, fue instigada por otros y cometió un error. Les dijeron a todos los que conocieron que su Aileen era inocente. Pasaron su vida ahorros, pidiéndole a Berry que moviera algunos hilos y transfiriera a Aileen a una escuela privada en una ciudad vecina. Los estudiantes de esa escuela eran todos de familias ricas o influyentes, y Aileen, al ser demasiado pobre, se convirtió en el blanco del acoso escolar. Para vengarse de uno de los agresores, en realidad se asoció con un grupo de delincuentes de fuera de la escuela y violó en grupo a la niña. Lo que inicialmente se pensó que era un plan menor se convirtió en una tragedia inesperada. La niña, que había traído un cuchillo para defenderse, fue asesinada accidentalmente por los delincuentes enfurecidos durante la pelea. Los padres de la niña estaban furiosos, siendo funcionarios de alto rango de una ciudad vecina. Exigieron un castigo severo bajo una inmensa presión. En solo 3 días, todo el grupo de delincuentes fue detenido. Aileen también fue expuesta, con un historial previo de acoso escolar que se había manejado con indulgencia la última vez. No pudo escapar del castigo esta vez. El incidente fue extremadamente grave ya que resultó en una muerte. La familia de la víctima rechazó toda mediación y exigió una sentencia severa. Berry, como tutor, recibió la orden de pagar 2 millones en compensación. Sin embargo, la familia de la víctima rechazó la compensación financiera, exigiendo solo que Aileen sea encerrada de por vida. Esta alborotadora nata, habiendo cometido crímenes sin remordimientos, debe ser sometida a una rehabilitación intensiva por parte del Estado. La condición de Aileen como menor ya no podía protegerla, y fue sentenciada a 10 años de prisión como un castigo severo. En la edad de la floreciente juventud, solo pueden pasar sus días cosiendo en prisión. La persona ya no se puede salvar, pero el dinero aún tiene que ser devuelto. Berry no tiene un centavo y ni siquiera puede reunir 100.000 yuanes ahora, y mucho menos 2 millones. En su desesperación de hecho pensó en mí. Elsa, considérelo un préstamo tuyo. Vale, solo necesito 500.000. Berry lo hizo parecer tan simple como pedir $50. Me negué con una expresión fría. ¿Cómo tuvo el valor de preguntar? Se olvidó de lo que Aileen le hizo a mi hija hace medio año. Si tienes las agallas para causar problemas, entonces resuélvelos tú mismo. No puedo esperar a ver a Aileen encerrada, porque me negué a ayudar. La madre de Berry incluso vino a mi puerta para regañarme duramente, llamándome desalmado y diciendo que no movería un dedo para salvar a alguien necesitado. Simplemente la dejé afuera y la dejé volverse loca por su cuenta. No podría estar más divertido por sus travesuras. Berry pidió prestado a todos sus amigos pero solo logró obtener 300.000. No había otra manera. Los padres de Berry tuvieron que vender su vieja casa. Por supuesto, al principio no estaban dispuestos, aún contaban con Berry, pero luego, al ver que Berry realmente no tenía opciones y los padres de las niñas venían a su casa todos los días causando problemas. El padre de Berry era tímido y tuvo varios ataques cardíacos por el susto. No les quedó más remedio que vender la casa. Ahora la familia no tenía un domicilio fijo y solo podían alquilar un lugar para vivir. Berry finalmente se dio cuenta de que Aileen no era más que un problema. Quien se cruzara en su camino sufriría desgracias. Sin embargo, cada vez que causaba problemas en la escuela, llegaba a casa y sollozaba lastimosamente. Afirmaba que, como no tenía padres, todos sus compañeros la acosaban. Berry quería educar a Aileen, pero sus padres no lo permitieron. Siempre la protegieron. Sentían que era la última línea de sangre de su amado hijo menor. Culparon a Berry por elegir una mala escuela, lo que llevó a Aileen a experimentar tales cosas. Berry estaba completamente decepcionado con toda la familia, pero aún había que compensar el dinero. Al final, sacó un gran préstamo en línea para apenas reunir 2 millones. Después de eso, se fue a otra ciudad y sus padres ya no pudieron encontrarlo. Antes de irse, vino a verme una vez y compró mucha comida para mi hija. Ahora se da cuenta de lo terriblemente equivocado que estaba. Si hubiera sabido que las cosas llegarían a su fin. Él nunca habría acogido a esa niña en primer lugar,
ahora tiene cientos de miles de deudas y no hay esperanza de recuperar el aliento por el resto de su vida. Miré a este hombre, maltratado y marcado por la vida, y suspiré, lo creas o no. He soñado con nuestras vidas pasadas. En nuestra vida anterior, adoptamos a Aileen con todo el corazón, pero Aileen se aprovechó del embarazo de Giselle, destruyó a su familia e incluso causó su muerte. Berry escuchó en shock, recordando los días cuesta abajo de los últimos años con los ojos enrojecidos. Berry, después de que Berry se fuera, sus padres, al ver que no tenían ninguna fuente de ingresos, no tuvieron más remedio que volver a trabajar. Berry, su madre, encontró un trabajo limpiando casas para otros. Su padre también aceptó trabajar como guardia de seguridad, aunque el salario no era mucho, era mejor que nada. Fue solo más tarde que escuché que Aileen había sido liberada, y ella los encontró vergonzosos, siempre haciendo un escándalo. Aileen no tuvo una educación adecuada y, después de su liberación, se convirtió en una amante como en su vida anterior, pero desafortunadamente, fue descubierta por la esposa original, y su rostro fue golpeado hasta quedar deformado. Más tarde terminó como un cadáver femenino en una zanja sucia, poniendo fin a su breve y pecaminosa vida. Berry, mis padres no tenían dinero ni apoyo, y la vida era extremadamente difícil. Incluso vinieron a buscarme, queriendo que mi hija los apoyara en su vejez. Me asusté tanto que tomé a mi hija y me mudé a otra ciudad al día siguiente. Mi hija está a punto de graduarse de la universidad, compré un apartamento en la ciudad donde estudia y planeo establecerme aquí. A diferencia de la vida anterior, mi hija ahora es de voluntad fuerte y muy independiente. Ella y Ben se graduaron como los mejores estudiantes de la Facultad de Derecho, listos para dejar su huella. Poco sabíamos que el incidente de acoso en ese entonces había inculcado en ambos niños la determinación de defender la equidad y la justicia desde una edad temprana. Ver a mi hija sumergirse directamente en su carrera después de graduarse, a veces. Siento que está agotada y desearía que se tomara un descanso. Dadas las circunstancias de nuestra familia, no tendría que preocuparse por llegar a fin de mes incluso si no se esforzara tanto. Pero ella siempre dijo que había más gritos de ayuda de personas que necesitaban ser escuchados. Verla a ella y a Ben entrar al salón nupcial, ver a mi hija embarazada, celebrar su cumpleaños número 32, la celebración del cumpleaños de este año, la hice muy grandiosa para ella. En la mesa sacó la lengua, mostrando que no entendía. Este año no es mi año del zodiaco, ni es ninguna festividad especial, así que ¿por qué hacer tanto alboroto? Solo yo sé en mi corazón que en mi vida anterior, mi hija Giselle falleció a la edad de 31 años, ahora, finalmente veo a mi hija sana y salva, viviendo la hermosa vida que estaba destinada a tener. Ver a mi hija sumergirse directamente en su carrera después de graduarse, a veces siento que está agotada y desearía que se tomara un descanso. Dadas las circunstancias de nuestra familia, no tendría que preocuparse por llegar a fin de mes incluso si no se esforzara tanto, pero ella siempre dijo que había más gritos de ayuda de personas que necesitaban ser escuchados. Verla a ella y a Ben entrar al salón de bodas, ver a mi hija embarazada, celebrar su cumpleaños número 32, la celebración del cumpleaños de este año, la hice muy grandiosa para ella. En la mesa sacó la lengua, mostrando que no entendía. Este año no es mi año del zodiaco ni es ninguna festividad especial, así que ¿por qué hacer tanto alboroto? Solo yo sé en mi corazón que en mi vida anterior, mi hija Giselle falleció a la edad de 31 años, ahora, finalmente veo a mi hija sana y salva, viviendo la hermosa vida que estaba destinada a tener. Ver a mi hija sumergirse directamente en su carrera después de graduarse, a veces siento que está agotada y desearía que se tomara un descanso. Dadas las circunstancias de nuestra familia, no tendría que preocuparse por llegar a fin de mes incluso si no se esforzara tanto, pero ella siempre dijo que había más gritos de ayuda de personas que necesitaban ser escuchados. Verla a ella y a Ben entrar al salón de bodas, ver a mi hija embarazada, celebrar su cumpleaños número 32, la celebración del cumpleaños de este año, la hice muy grandiosa para ella. En la mesa sacó la lengua, mostrando que no entendía. Este año no es mi año del zodiaco, ni es ninguna festividad especial, así que ¿por qué hacer tanto alboroto? Solo yo sé en mi corazón que en mi vida anterior, mi hija Giselle falleció a la edad de 31 años, ahora, finalmente veo a mi hija sana y salva, viviendo la hermosa vida que estaba destinada a tener.